soy Iván Pro, responsable de Derechos Humanos de este Consejo Directivo. Tengo acá el manchete en realidad para presentar a todas las compañeras y compañeros que nos están acompañando. Esta actividad se en el marco de la visita de este grupo de compañeras y compañeros que vienen de Estados Unidos y Canadá. Son un grupo de juristas que vinieron a recorrer la Argentina, a visitar a Milagro Sala y el resto de las presas y presos políticos de la provincia de Jujuy. Estuvieron también haciendo una serie de actividades en la ciudad de Buenos Aires. La idea es que hoy podamos reflexionar un poco sobre presas y presos políticos y sobre la democracia en Argentina y en América Latina. Presento a los compañeros y compañeras que nos están acompañando por el lado del grupo de personas, de juristas internacionales que vinieron, que son Bárbara Jackman, Federica Rotter, Francisco Ramírez Collar, Mayati Garzón Mora y Thomas Egan, que nos van a contar un poco la experiencia que tuvieron. Perdón si mencioné algún nombre un poco mal. Nos van a contar la experiencia que tuvieron en estos días que llevan acá, que están desde el jueves recorriendo, visitando, así que vamos a poder charlar un poco con ellos y con ellos. La idea también es que puedan, después de hablar, que podamos hacer también preguntas y comentar lo que queramos comentar. En la mesa también hay otros compañeros y compañeras con muchísima experiencia en la temática. Está Coco, referente coordinador nacional de la organización Tupac Amaru, que está además está escondiendo el gusto de Perón, que tenemos con mucho gusto acá en arte, pero bueno, el amigo Botica Coco. Está la compañera Eri Gómez Alconda, abogada de Milagro de Eduardo Tabani, también abogado, parte de la Convención Nacional. Y estaba anunciado que iba a venir el compañero Horacio Berbisky, tuvo un problema de agenda, así que trajimos a otro Horacio, el compañero Horacio Báez, abogado de toda una eminencia del derecho en Mendoza y es uno de los abogados de las comunidades y comunidades del Tupac Amaru allá en Mendoza. Fue parte de hecho de la defensa que sacó de la cárcel a las compañeras paso el micrófono porque nadie me vino a escuchar a mí. Así que gracias a todos y todas por venir acá. Bueno, gracias Iván y gracias a Arte Capital, a los compañeros de Arte Capital y las compañeras de Arte Capital que siempre tienen esta casa, que es una casa que sentimos propia porque está abierta a este tipo de encuentros. Es una casa con compañeros y compañeras muy generosos y solidarios. Las acciones cotidianas de ellos dan cuenta de lo que estoy diciendo. Bueno, esto tiene la intención de ser un conversatorio con algunos compañeros y compañeras que no tienen como idioma original el español o el castellano. Pero bueno, vamos a tratar de hacer, tenemos acá la presencia de Magda Moyán, una compañera que integra el comité, puntualmente la comisión internacional del comité, que muy generosamente también acompaña y también se nos acompañó en las actividades dando cuenta de lo que los compañeros expresan, porque ella traduce al español y lo hace con también enorme generosidad. Así que bueno, vamos a tratar de que podamos escuchar algunas de las cosas que los compañeros nos vienen a contar de su experiencia en Jujuy, algunas de las situaciones que ellos han vivido como abogados, como juristas, militantes de derechos humanos, a lo largo y a lo ancho de la América enorme, de norte a sur. Hay dos compañeros colombianos, dos compañeras canadienses, un compañero de Estados Unidos de Norteamérica, que son los que conforman este comité internacional de juristas y que han estado en Jujuy y que por estas horas han estado también manteniendo entrevistas con dirigentes políticos y sociales, visitando sus embajadas, dando cuenta de lo que vivieron y lo que vieron en la provincia de Jujuy, y lo que están viendo pasa en Argentina por este tiempo. La idea es que, en todo caso, Federica Rotter haga una breve exposición. La idea es que cada uno de nosotros pueda hacer una breve exposición. Queremos escuchar también a Horacio Báez, que trae justamente
para decirnos, para contarnos e informarnos los últimos hechos que son muy graves y delicados que suceden en la provincia de Mendoza con la Tupac Mendoza y los compañeros de la compañía de esa organización. Así que bueno, le vamos a ceder la palabra a Federica y después tendrán ustedes oportunidad de participar, porque la idea es que ustedes puedan preguntar, vamos a hacer un ida y vuelta para escucharlos y escucharnos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, gracias por escucharme. Lo siento si no hablo muy bien, pero le agradezco de su paciencia. Yo soy Federica Roper, abogado de Canadá y tengo experiencia en las leyes de derechos humanos y también en leyes acerca de medio ambiente. He venido aquí con la delegación de juristas para averiguar la situación en lo que concierne Milagro Sala y los 6 otros detenidas y detenidos en Jujuy. Voy a contarles un poco de nuestras experiencias aquí, lo que hemos hecho y visto. Después, mis compañeros y compañeras van a discutir con más detalles las análisis legales. Tengo primeramente que agradecer a todos por las bienvenidas y la recepción tan calurosa. La visita con ustedes en Argentina fue muy agradable y también muy triste y difícil. El viernes pasado hemos visitado la ciudad de Jujuy, donde están las presas y presos. Hemos visto el trabajo tan impresionante que hizo la Asociación Barrial Tupac Amaru. Hemos visitado la escuela, hemos visto las viviendas, la fábrica de tejo, atendido el parque con la pileta seca y destruida. Hemos visto la sede que ya está cerrada. Lo más importante es de haber conocido y conversado con mucha gente. Hemos asistido a la acción delante del sede social Tupac Amaru y hemos hablado con la gente que está muy afectada por este cierre. Estamos muy conmovidos de ver y escuchar a los niños, los docentes, los padres, los jubilados, todos los que aprovecharon de los servicios de la sede y que han perdido tanto. Después hemos asistido a un encuentro con miembros de varias organizaciones sociales y sindicales para una discusión muy importante y también muy emocionante sobre eso de la sede, el trabajo del Tupac y los presos y presas detenidos por tanto tiempo. Allí fueron también algunos familiares de las presas y presos. Lo más importante de ese encuentro, sin embargo, fueron con las presas y presos. Hemos visto las 5 personas que están detenidas en el penal de Alto Comedoro y el que está en el penal de Gorití. Todas las visitas terriblemente emocionantes. Las presas y los presos nos han contado sus historias. Hemos comprendido un poco de sus dificultades físicas, emocionales, psicológicas. Nadie está bien. Algunos parecen bastante enfermos. Los 2 hombres han contado historias de tortura y maltrato chocante y horroroso. Después hemos hecho una visita con la misma Milagro Sala y las hemos visto en mal estado también, muy deprimido. El sacarle la sede para el
ella fue como un golpe en su corazón. También hemos tenido un encuentro con los familiares de los presos y presas, madres, esposas, hermanas. Fue un gran honor para mí y para todo nuestro grupo haber encontrado a esta gente. Ellas y ellos son héroes, todas personas de fuerza y integridad. Es obvio para nosotros que la situación aquí demuestra la falla completa de las normas básicas del sistema legal y violaciones serias de los derechos humanos fundamentales, la presunción de inocencia, el derecho de tener una audiencia justa y puntual con jueces neutrales e indiferentes. Nuestro deber ahora e intención es trabajar con los grupos nacionales e internacionales para luchar por la justicia y el respeto de la ley y los derechos humanos. Vamos a hacer lo posible para apoyar a nuestros hermanos y hermanas aquí argentinos. Gracias. Bueno, le vamos a pedir a Francisco que tome la palabra, viene de Colombia, y Francisco Ramírez Cuellar, que también bueno, va de alguna manera a explicar su mirada, su experiencia de estos días aquí en la Argentina y en Jujuy en especial. Entonces, ahí tenés. Bueno, buenas noches compañeros y compañeras. ¿Se escucha? Sí. Okay. La idea, primero agradecerle a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, a los compañeros de Canadá, por habernos invitado a hacer la visita sobre el caso Milagro Sala, que lo venimos siguiendo desde hace varios años desde Colombia. Como Federica lo ha dicho, la visita, que además fue muy bien organizada en el sentido de mirar qué han hecho los compañeros, construir lo que nosotros llamamos en Colombia poder popular, es decir, barrios, escuelas, colegios, piletas, darle leche, comida a los niños pobres, buscar que ellos tengan una alternativa que no se las da fácilmente el establecimiento argentino. El resultado de retar de alguna manera básicamente el poder económico, porque estos compañeros también han demandado, han hecho parte de la demanda contra el grupo Ledesma, retar el poder económico y obviamente el poder político en un feudo, porque ese Jujuy es un feudo aparte de Argentina, ha producido el resultado que hoy tenemos contra la compañera y contra los detenidos en la zona. La aberrante violación de principios generales del derecho, como la presunción de inocencia, el debido proceso, el respeto a la legítima defensa, el no abuso de la detención preventiva, etcétera, etcétera, es un esquema de práctica de las llamadas autoridades judiciales en Jujuy y obviamente el poder político y, como siempre, la mano oscura del poder económico, que es, desde nuestra experiencia, quien determina el desarrollo de cualquier acto de represión contra las organizaciones sociales. Como les digo, la compañera ha resumido de manera concreta lo que pasa en la zona y lo que nosotros queremos dar como respuesta. A nosotros nos parece que la presión política ha sido muy buena, y obviamente la presión jurídica. Hay un equipo muy bueno de abogados que acompaña, hay una intervención de Naciones Unidas, una intervención de la OEA, pero para ese feudo nada de eso ha servido. Incluso la propia orden de la Corte
como decimos nosotros en Colombia, se la ha pasado por la faja. No ha cumplido, no ha dicho absolutamente nada y tienen a la compañera en una casa cárcel que más parece el sitio de detención de un criminal de guerra y no de una dirigente social como ella. Las torturas contra los compañeros, contra todos ellos, porque no solamente son torturas físicas, sino las aberrantes torturas psicológicas contra las compañeras, contra la familia de las compañeras, porque sus hijos ven señaladas a sus madres como delincuentes, ven estigmatizadas, perseguidas, y eso obviamente tiene un impacto gravísimo en el desarrollo psicológico y en el desarrollo de la libre personalidad a la que tiene cada persona. Nosotros, como les digo, queremos iniciar unas campañas mundiales, profundizar las campañas que hay, tocar la mano oscura del poder económico, porque creemos que ese es el que está dirigiendo la represión contra el poder popular que se ha generado a partir del trabajo de la compañera Milagros. Creemos que ellos son los responsables reales, les reitero, la mano oscura que desde atrás está presionando. Esa zona va a ser una zona de desarrollo del litio. Ellos no han podido robarse el litio de Bolivia y eso los tiene absolutamente ardidos. No han podido saquear los recursos naturales y vienen con todo acá y necesitan desarticular el movimiento social. Desde la práctica nuestra, y ese es el temor nuestro, las compañías en Colombia tienen un estado totalmente cooptado por ellas. Es decir, el Estado colombiano como Estado no existe. Existe un establecimiento que, aliado con las multinacionales y los gobiernos de la Europa occidental y Norteamérica, han asesinado 220.000 personas, desaparecido 62.000. Tenemos el primer lugar en el mundo en desplazamiento forzado. Tenemos 7.2 millones de desplazados internos y obviamente externos. El 14% de la población colombiana está por fuera del país. 4,5 millones en Venezuela, que siempre nos ha dado la mano, y ahora el establecimiento colombiano quiere señalarla como un peligro contra los colombianos cuando han sido la segunda cama de los colombianos después de su propio territorio. Nuestra experiencia, nosotros somos abogados responsables de las acciones judiciales, civiles en este caso, y ahora queremos hacerlo en lo penal contra compañías multinacionales que en Colombia han cometido crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Para que ustedes tengan una idea de lo que pasa en nuestro país, la compañía Chiquita Ram, en conjunto con otras dos bananeras, está acusada de 11.127 homicidios, 1 millón de desplazados forzados, más de 3.000 desaparecidos forzados. Sus ejecutivos no han respondido absolutamente por nada. En Colombia hay una total impunidad y el gobierno y el aparato judicial de Estados Unidos ha bloqueado cualquier proceso, igual que ha hecho con los compañeros de Chevron Texaco del Ecuador, que acusan a esta compañía de daños ambientales en la Amazonía. Igual tenemos acusada a la compañía Drummond de Estados Unidos y Glencore de Suiza por la conformación de un grupo paramilitar que asesinó 4.400 personas. De esas 4.400, 1.100 están desaparecidas forzadas, hay 35.000 desplazados forzados, 161 sindicalizados asesinados y 5 dirigentes de Sintran y Energética igualmente asesinados. Tenemos acusada a la compañía Occidental Petroleum Corporation por el asesinato de 1.200 personas, el desplazamiento de 30.000 y la desaparición forzada de alrededor de 300 de ellas. Las compañías British Petroleum y Perenco, que operan en el departamento de Casanare, frontera con Colombia, están acusadas de 3.300 desaparecidos forzados solamente en ese departamento, que es un departamento que no tiene más de 300.000 personas como habitantes. También hay acusaciones contra compañías como Anglo Gold Ashanti, las compañías BHP Billiton, Extrata, Anglo American y petroleras que operan en la zona de El Catatumbo y en la zona de Putumayo, frontera con el Ecuador.
En esas condiciones nosotros tememos que esa adecuación del escenario de entrada de las multinacionales en Jujuy sea la causa principal de la detención y la estrategia de destrucción del poder popular desarrollado por estas compañeras que de manera heroica, quizás en semejante feudo, han logrado construir una alternativa. Entonces, nuestro compromiso con ustedes y con el movimiento es duplicar, triplicar la acción para provocar que estos compañeros y estas compañeras salgan en libertad, porque el único delito que han cometido es sencillamente generar un polo alternativo respecto al poder feudal que hay en la provincia. Si alguien ha cometido un delito, según hemos reiterado, por ejemplo, en la Embajada de Canadá, que las personas tienen que ser detenidas, procesadas, vencidas en juicio y condenadas, pero no en las condiciones en que están y en las condiciones infames y criminales a que han sido sometidos. Entonces, nuestra solidaridad con ustedes, compañeros y compañeras. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, compañero. La compañera Maggi Garzón Mora, también colombiana, a pesar de su juventud, una vasta experiencia en defensa de los derechos humanos, va también a referirse a su visita a Jujuy y probablemente también algo lo que tenga que ver a su tarea de lucha por la defensa de los derechos humanos. Bueno, muy buenas tardes. Agradecer a todos y todas por esta invitación, por permitirnos conocer esta experiencia de resistencia, esta experiencia organizativa, esta experiencia política que han creado ustedes, no solamente acá en la ciudad de Buenos Aires, sino también en otras regiones, en Jujuy, que fue la que visitamos, pero también que nos han contado de otras regiones donde también se llevan a cabo luchas por la conquista de derechos y la defensa también de derechos. Dos puntos. Uno es frente a la visita que hicimos a Jujuy y específicamente con el objetivo de verificar cuáles son las condiciones por las cuales se están judicializando los compañeros y compañeras de la organización, pero también de otras organizaciones que hacen parte de esa red popular. Pues primero reiterar lo que ya dijeron mis otras dos compañeras, pero también decir que efectivamente se están violando, es decir, es evidente la violación a derechos como la dignidad humana, que es un principio constitucional y universal, incluso para los presos y para las presas. Y en ese sentido creo que al gobierno provincial y al gobierno federal, ¿se dice? Nacional, pues se les está olvidando que efectivamente los presos también, los presos políticos, los presos sociales o comunes, también tienen derechos en las cárceles, también tienen derecho a la vida, también tienen derecho a la dignidad, a no ser torturados, ¿sí? A comunicarse con su familia, a no ser aislados. Y en este caso, precisamente por tener una connotación política de oposición a un gobierno, pues se vienen presentando actos de tortura, de maltrato psicológico, de violencia, y que efectivamente tiene un trasfondo y es única y exclusivamente generar miedo y generar terror en las organizaciones sociales. Y esto no es nuevo, es decir, ustedes lo vivieron en la dictadura, ¿sí? Y diferentes países como Colombia, como Brasil, vienen, bueno, Colombia ya hace más tiempo, pero estos países del ciclo progresista, que ahora están tomados por gobiernos de derecha, pues vienen siendo atemorizados con estas leyes que parecen
estar defendiendo una democracia, unas leyes que están respaldadas por un voto popular, pero que desconocen todos los derechos humanos, todos los derechos fundamentales, y en este sentido tienen el objetivo de romper ese tejido social y esa construcción popular que se ha hecho o de la mano de otros gobiernos más progresistas o más sociales, o en el caso de Colombia, que nunca hemos tenido uno, pues lo que han podido hacer las organizaciones comunitarias y de base. Y este escenario tiene como objeto principal evitar que el gobierno tenga una oposición unida, una oposición real y una posibilidad concreta de incidir en las políticas públicas sociales y en las políticas económicas, en las políticas internacionales, etc. Para decir que efectivamente la detención precisamente de estas personas, si uno hace un mapa de qué era lo que desarrollaban dentro de la organización, nos da un panorama de intimidación. Milagros, pues efectivamente tiene un reconocimiento no solamente en la Argentina, sino a nivel, creo que mundial, ¿sí? Shakira, se me olvidó el nombre de Mirta, Gladys, Beto, Nieva, Javier, ¿sí? Todos ellos tenían una labor importante y eran los referentes, ¿sí? Eran referentes de una organización que eran los que organizaban las marchas, eran los que hacían los llamados, eran las personas que estaban al pendiente de la organización política, ¿sí? Entonces esto no hace parte de otra cosa que de un aleccionamiento social, de un aleccionamiento de decirle al pueblo argentino que el que se atreva otra vez a construir poder popular y un escenario de justicia social y dignidad, pues va a entrar a la cárcel. Esto desde Colombia, nosotras lo hemos venido viviendo de una forma pues violenta, sangrienta también, pero también desde ese sistema de judicialización y criminalización de la protesta social. Entonces el escenario de la criminalización de la protesta social para Colombia pues inicia hace 1890 más o menos, pero últimamente, incluso con los acuerdos de paz en el último gobierno de Uribe, se generó esa ilegalización de la búsqueda de derechos sociales. Es decir, salir a la calle, hay un delito que se llama perturbación al orden público. Es decir, hay una ilegalización, una criminalización a el derecho que tiene la gente a protestar, el derecho humano a rebelarse, ¿sí? Porque a veces lo que hacen los gobiernos es hacer que esto se convierta en una palabra rechazada, que represente algo malo, que represente violencia, que represente caos, ¿sí? Y frente a esta criminalización, pues todos estos gobiernos vienen encarcelando a nuestros líderes, asesinándolos, desapareciéndolos, y precisamente en esta lucha, y lo que nosotros hemos podido ver en Jujuy, lo que hemos podido ver, lo que nos cuentan las compañeras y compañeros de acá de Buenos Aires, pues se ha perdido cualquier Estado de Derecho. No existe un Estado de Derecho, no existe la división de poderes públicos, hay una injerencia directa del poder económico y del poder político dentro de las decisiones judiciales. Esto solo se ve en una dictadura, ¿sí? Esto solo se ve en un escenario antidemocrático, e incluso, para ejemplificarlo, en Colombia, cuando iniciaron varias de las oleadas de persecución, crearon tribunales penales militares, es decir, se podían juzgar civiles acusados de terrorismo
es decir, por protestar en tribunales militares donde los jueces eran militares, ¿sí? Entonces, esto ha respondido a toda una cadena de injerencia política, pero sobre todo, como le decía el compañero Pacho, pues responde a unos intereses económicos que nosotros nos llevamos la responsabilidad de investigar, de poder sacar los escritos, la necesidad de que esto se sepa, y de que nosotros como pueblos latinoamericanos pues también nos identifiquemos, estrechemos lazos de solidaridad y sepamos que la situación argentina no solamente se da acá, sino que se está dando por toda Latinoamérica. Los presos políticos en Colombia han entrado 1000 veces en hambre para rechazar los actos de tortura de los cuales son víctimas por parte del Estado. En Brasil, los asesinatos, creo que esta experiencia pues confirma los intereses no solamente del gobernador Gerardo Molina Morales, Molina 50 te va a llenar de mi Morales y Macri en esta persecución. Entonces el llamado, una de nuestras responsabilidades es a generar una incidencia internacional, segundo, a estrechar los lazos de solidaridad entre la defensa de presos políticos, tercero, que todos y todas, también nosotras, pero que todos y todas nos llevemos esa responsabilidad que hay detrás, ¿sí? Qué intereses económicos están dando detrás de esta detención y esta persecución a la Tupac. Y cuarto, es que hagamos un llamado, lo que decía, a que nos juntemos, a que estemos todos y todas, y que en esta solidaridad con los presos políticos, pues efectivamente podamos celebrar pronto la libertad, y que en el ejercicio político y organizativo que tengan ustedes, pues sea una Tupac y sea una organización social fuerte, contundente, igual en toda Latinoamérica, pues seguimos construyendo, seguimos peleando, pero es decir, los retos son difíciles, la incursión de las multinacionales es cada vez mayor, pero sepan ustedes que desde nuestras organizaciones y desde el pueblo colombiano también estamos combatiendo, estamos luchando y queremos que todos los presos y todas las presas recuperen la libertad muy pronto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María. La consigna de esta convocatoria para este conversatorio, como se ha dado a llamar, era la situación de los derechos humanos en Argentina y en América Latina. Nosotros decimos que, digamos, se extendiera porque en toda América se violan los derechos humanos, también en América del Norte, también en Canadá, también en Estados Unidos de Norteamérica se violan los derechos humanos de la minoría, de las mujeres, de los presos, del régimen. Así que, bueno, la idea era, en este recorrido también, como nosotros venimos sosteniendo desde siempre que Jujuy ha sido un laboratorio con cierto éxito en la política de saqueo del macrismo y sus asociados, sus aliados, y que tuvo, digamos, proyecciones a nivel nacional en otras geografías, puntualmente en Mendoza. Hoy nos acompaña un querido entrañable compañero, amigo, abogado de las mejores causas y puntualmente de los compañeros y compañeras de la Tupac de Mendoza, de Nelly Rojas y su familia y de toda la familia tupaquera de Mendoza, junto con otros colegas, otros compañeros de oficio que también sostienen esa difícil tarea de enfrentar al monstruo. Así que le vamos a pedir a Horacio Báez, que nos cuente la situación que atraviesa la organización de Mendoza y cómo la están enfrentando. Gracias, Eduardo. Antes
antes de hablar del caso concreto de Mendoza, es necesario, porque hay mucho agradecimiento por expresar a Eduardo Elizabeth desde el Comité Nacional, a estos abogados y abogadas que vienen a prestarnos ayuda indispensable de Canadá, Estados Unidos, Colombia. Todas estas personas que están acá, solidarias, que se acercan a este lugar, además porque cada uno de ustedes trabaja en sus lugares y comprende las penurias que están pasando muchas mujeres y hombres, hoy en particular hablando de la organización barrial, social y política Tupac Amaru. Y veo mujeres y personas a las que aprecio muchísimo, con las que he tenido contacto en esta tarea. No hablo de mujeres por una cuestión de oportunismo, sino porque es real que hay más mujeres. Allá en Jujuy he visto movilizarse con chiquitos y chiquitas a cuesta, atrás de la lucha en favor de Milagro, y lo he visto en Mendoza, con muchas mujeres que también se mueven desde La Valle, que es el lugar de la Tupac en Mendoza, uno de los departamentos más pobres de la provincia. Muchas mujeres fundamentalmente, también con sus chiquitos, chiquitas a cuestas, porque son muchas muy jóvenes, que se acercaban a los tribunales de Mendoza cuando estaba presa Nélida Rojas, sus compañeros y sus hijas y sobrinas, y bueno, tras la imputación también de otras 40 personas. La solidaridad de estos países latinoamericanos, que nos da especial fuerza porque entendemos cada vez más la necesidad de que estemos juntos, juntas. Veo lo importante que es que estén acá cuando Eduardo y el Comité Nacional nos citaron a Mendoza para venir. Fue una gran alegría porque pensamos que es muy importante esta solidaridad, que esperemos que se extienda a todos los ámbitos de nuestro país. Aquí les hace tanta falta la solidaridad de los otros países latinoamericanos. Una Argentina que no siempre entendió esta solidaridad y que por suerte en los últimos años hemos entendido un poco más este valor. En Mendoza, la Tupac Amaru se formó en el año 2007, después de la reunión de Milagro con Nélida Rojas, donde Nélida entendió el mensaje solidario de Milagro y entendió la forma política organizativa, la mejor forma política que puede tener un pueblo y los sectores más humildes, que es ellos mismos organizarse para hacer sus actividades, para defender sus derechos, sin depender del Estado ni de ninguna organización privada, los mismos humildes que se organizan para esto. En Jujuy para construir miles de viviendas, escuelas, fábricas, colegios, piletas, como ha dicho el compañero Francisco de Colombia. En Mendoza, cerca de 1000 viviendas hicieron mujeres y hombres, porque todas aprendieron el oficio de albañilería y hicieron con sus manos esas casas. 1000 que hay que ver en La Valle y en otros departamentos de la provincia de Mendoza. Empezaron las imputaciones en el año 2016, inmediatamente después de asumido este gobierno nacional, a través de un programa periodístico, primero del periodista oficialista Lanata, haciendo publicidad de delitos que estarían cometiendo integrantes de la Tupac Amaru de Mendoza. Así citaron a 4 o 5 personas, mujeres, presuntas víctimas de estos delitos. Convencieron a estas personas de que les estaban cometiendo delitos. El delito consistía ya desde la nata en que les hacían pagar un aporte mensual para formar parte de la organización Tupac Amaru. Resulta que ese mensaje brutal, ignorante de un periodista, policía, porque es el que elige a las víctimas, este señor Lanata, pero eso, lo peor, es que fue tomado por una funcionaria judicial en Mendoza, una fiscal, que tiene una lucha ideológica personal contra la organización Tupac, que parece que le molesta que en esa organización no solamente trabajen y defiendan sus derechos, sino que también tengan identidades políticas. Entonces a esa mujer le hizo mucho daño ese trabajo social y empezó a imputar por extorsiones,
que es uno de los delitos más graves del Código Penal, que tiene una pena mínima de 5 años, una máxima de 15, y es un delito gravísimo porque se hace a través de amenazas, se extorsiona porque se le quita la libertad de decisión a una persona para que se comporte de acuerdo a lo que quiera hacer. Entendieron que esto significaba el aporte que tenían que prestar los integrantes de la Tupac, un aporte y la obligación desde que entraban a la organización de trabajar 8 horas mensuales en los terrenos, en limpieza de terrenos, por ejemplo, donde irían las viviendas, en asistir a las marchas políticas que hace la Tupac, en asistir a reclamar al gobierno de turno y que fuera el cumplimiento de obligaciones de entrega de dinero para poder construir. Eso fue considerado extorsiones, hicieron más de 80 imputaciones. Y además entendieron que todos los integrantes de la Tupac, en cabeza de sus presidentes, sumaban en ese momento aproximadamente 35, a todos les imputaron asociación ilícita. Es decir, entendieron que desde la formación de la Tupac en el año 2007, todas esas personas se juntaron y se organizaron para cometer delitos. Se pusieron de acuerdo para cometer delitos solamente, sin importarle nada a esta fiscal que hayan construido 1000 viviendas y que tuvieran organización de trabajo, y eso a la vista de quien quiera verlo y lo haya visto. Siguió adelante porque hay un gobernador que cuando esto pasó, estas imputaciones, detenciones, por supuesto apelamos fundamentalmente con Alfredo Guevara, que es un abogado de Mendoza, que ha tomado esta causa y es el abogado principal, yo lo ayudo desde afuera, apelaciones contra la decisión de la fiscal y de una jueza de garantías a una Cámara del Crimen que resolvió que ninguna de esas imputaciones era delito, tal como insistíamos nosotros en nuestra defensa. Inmediatamente que esta Cámara dijo eso, el gobernador de la provincia, Alfredo Cornejo, otra persona que hay que tener en cuenta para ver qué es lo que ha hecho este gobierno nacional y sus aliados, les dijo a esos 3 jueces que eran cobardes, delincuentes, que se asociaban a los delincuentes de la Tupac Amaru. Apenas conoció el resultado de ese fallo. No es un hombre que conozca el derecho, no hubo ningún argumento jurídico en contra de lo que dijo la Cámara, solamente por haber decidido en contra de sus deseos, porque él consideraba que eran todos delincuentes en la Tupac Amaru. Les impulsó a través de un abogado querellante que iba contra nuestros defendidos, que es secretario del ministro Garabano en La Nación, ayudó a que hicieran una denuncia y propusieron y llevaron a juicio político a estos 3 jueces por haber resuelto de esa manera. El juicio político se resolvió hace un mes, después de sufrir varios meses. Resultó que le fue favorable a los jueces por un voto solamente, 16 contra 15, en esta aberración, porque no era más que un fundamento, un fallo con un fundamento suficiente, juicio político, se salvaron. Pero ahora que quedaron en libertad los integrantes de la Tupac después del fallo de esa Cámara, la fiscal ha vuelto a la carga con la misma naturaleza de imputaciones, porque no está firme. Esa resolución de la Cámara la tiene que resolver la Corte de la provincia. Entonces ella piensa que puede seguir imputando de la misma manera, aunque le hayan dicho que nada de eso era delito. Pero el gobernador le dice que sí, y ella también en su persecución política y antijurídica. Entonces, dependemos de la resolución de la Corte para que más de las 35 personas originales, hoy son 60 personas que serían imputadas por extorsiones y asociación ilícita, también por esta fiscal. Si la resolución de la Suprema Corte de la provincia es contraria, pueden ser detenidos. Y tenemos un grave temor, porque los únicos 2 jueces que había en esa Suprema Corte que daban garantías de legalidad simplemente institucional, uno se jubiló y el otro tiene una licencia de 6 meses, entonces ha quedado una corte prácticamente adicta al gobernador, que trabaja de manera
insistente en ese sentido. Ese es el temor que tenemos, y esta es entonces nuestra necesidad de asistir a esta asamblea, a este acto, para buscar solidaridad y comprensión, lo que hemos encontrado, y agradecemos muchísimo. Gracias. Bueno, le vamos a pedir a Enrique Gómez Alcorta que también se refiera un poco a esta temática que nos convoca, que es esa violación que ha venido siendo creciente en la Argentina y puntualmente en Jujuy desde diciembre de 2015. Gracias, Eduardo. Bueno, hola a todos y a todas. Amigos, compañeros, compañeras. En primer lugar, bueno, como dijo Eduardo, agradecer que ATE siempre nos abra las puertas de la casa. No puedo dejar de decir que se firmó recién, un fuerte aplauso, el dictamen por el aborto para que mañana podamos sacarlo. Es histórico. Pase lo que pase mañana en la Cámara de Diputados. Hemos recorrido y hemos llegado acá. Es una lucha incansable, infatigable, y hay una batalla cultural que las pibas y los pibes nos vienen enseñando y marcando, así que para mí es un orgullo lo que conseguimos hasta hoy, y vamos por más. Después, agradecer enormemente a los compañeros y compañeras que han venido desde tan lejos. Me alegra saber que tenemos compañeros y compañeras abogados y abogadas que en general vieron que tenemos tan mala prensa, pero hay de los buenos en todos lados, y esos lazos fraternos nos hacen a todos también. Después, como hago cada vez que hablo, no me parece que es lo que corresponde decir que más allá de que yo soy una de las abogadas de Milagro, que somos un equipo, que los que ponen el cuerpo todos los días allá es Lucho Luis Paz, Paloma Álvarez Carrera, Ariel Duarte, Matías Duarte, que es un gran compañero que la mayoría no lo conocen, ahora lo van a conocer en el próximo juicio, es un compañero salteño, Marcos Aldazábal y el chiquitín que es Ezequiel Iriarte. Ese es el equipo, digamos, esos somos los y las abogadas de Milagro. Pensaba un poco lo que decía Maggi hace un rato, ¿no? Digamos, esto... La verdad es que en Latinoamérica, tristemente, sobre todo en el Cono Sur, todos los países, todas las sociedades sufrimos las garras del terrorismo de Estado, y todos sufrimos distintos tipos de dictaduras cívico-militares siempre, algunas eclesiásticas también, algunas más feroces que otros. Y lo cierto es que una práctica que fue tan habitual durante el siglo XX implicaba centralmente que una vez que llegaban las dictaduras, lo que quedaba en claro era que las constituciones nacionales, ese pacto que para durante 2 siglos, 1 siglo y medio, fueron tan importantes para nuestras vidas y para nuestras ingenierías e instituciones, dejaba de funcionar. Entonces era muy evidente que lo que sucedía cuando se violaban los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas, se los violaba, pero para violarlo se requería romper ese pacto que de algún modo nos hacía vivir en sociedad. Entonces no había constitución, no había congreso, sí había poder judicial, sí había poder judicial. Mientras torturaban, mataban, secuestraban, robaban bebés, acá había un poder judicial idéntico al del 23 de marzo de 1976 e idéntico, a excepción de las Cortes Supremas, del 11 de diciembre de 1983. Este es un dato que me parece importante decir. ¿Por qué? Porque lo cierto es que, ¿qué es lo que nos pasa hoy? Que es un poco lo que contaba también Francisco. Nosotros hoy vivimos en democracia, ¿sí? Por lo menos todos podemos afirmar, decimos, está en riesgo la democracia, está en riesgo la patria, sí, está en riesgo el Estado de Derecho, hay excepción. Pero vamos a votar, elegimos, nos bancamos las decisiones de la mayoría, aunque sea por un 2%. Ahora, lo cierto es que lo que nos está pasando es que con democracia, con
con la Constitución, con los representantes de los ciudadanos y de las ciudadanas en el Congreso, hoy nosotros estamos aprendiendo una lección durísima, que es que se pueden violar los derechos, se pueden meter presos a personas, se pueden intervenir partidos políticos, se pueden secuestrar bienes de asociaciones civiles, se puede proscribir a personas para ser candidatos, se pueden sacarle las personerías jurídicas a las asociaciones civiles, y sin embargo todos seguimos entendiendo que estamos en democracia y en todo caso que está en riesgo la República. Y lo cierto es que el Poder Judicial, como contaban los compañeros, nosotros sabemos que el poder mediático y que el poder fáctico siempre estuvieron ahí. Ahora, en el 2014, en 1975, 1960. El riesgo que corremos con las democracias tan endebles que tenemos en Latinoamérica es que cuando el gobierno de un país, ¿sí?, se alinea con estos tres poderes, no se requiere, no requiere de ningún otro modo, de ninguna otra herramienta para poder vulnerar derechos, pero con un riesgo mucho peor que el que sucedía en la década del 70, a pesar de que no sean la misma ferocidad, obviamente, esas violaciones de derechos. El primero es que tienen un manto de legitimidad. ¿Por qué? Porque hay elecciones. ¿Por qué? Porque los tipos están ahí, porque los votó la mayoría de la población. Y el segundo es que hay un serio tinte de legalidad. Porque el que te mete preso, sí, no es Suárez Mason, es Bonadío, es Puyenche Hermanos. Entonces, el riesgo que corremos, porque el que te interviene un partido político no es un decreto del Poder Ejecutivo, sino es una jueza federal. Estos son los dilemas que nosotros tenemos. Primero, porque se nos hace cada vez más evidente que el único modo de salir de esto es ganando las elecciones, y no hay otro camino, pero que con eso no nos alcanza. Porque si con eso lo que nosotros tenemos asegurado es que en el mejor de los casos podamos desalinear poder político, poder judicial, poder económico y poder mediático por un tiempo, por 4 años, suponiendo en el peor de los casos. Nosotros necesitamos pensar otro modo, otro pacto legal, otro pacto institucional, otro pacto, preguntarnos si la república en términos de división de poderes es lo que hoy para la sociedad del siglo XXI, no para la del siglo XIX, cuando se constituyeron todos nuestros países. La del siglo XXI, si es ese el modelo que nos sirve para no quedar tan frágiles y tan vulnerables ante la posibilidad de que el poder político se alinee con los poderes verdaderos y los poderes fácticos. Esa es la verdadera discusión que nosotros tenemos que darnos. Hay que ser muy claro para saber qué es lo que está sucediendo, porque no es simplemente un problema de un gobernador, no es Cornejo ni es Morales, no es Puyenche Hermano, ni es Bonadío, ni es esa fiscal. Tenemos una ingeniería institucional que hoy, como está organizado el mundo, no nos sirve para resguardo nuestro, para resguardo de los ciudadanos y las ciudadanas. Entonces, esos son los desafíos que a veces tenemos que poder pensar. Es muy interesante cuando vemos que en Colombia, teniendo una realidad totalmente distinta a la nuestra, con otra problemática, nos cuentan los números de las violaciones a los derechos humanos, y que hay que recordar que es uno de los 2 países de la región que ha cumplido con los pedidos y las exigencias de Estados Unidos para la intervención de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior, lo que está queriendo hacer el actual gobierno también con nosotros. Porque si no les alcanzan los Puyenche Hermanos, ni las policías provinciales de la ciudad, van a poner en la calle a las Fuerzas Armadas. Los riesgos que tenemos son muchos, tenemos que ser muy inteligentes, tenemos que poder hablar, y me parece que lo importante es espacios como estos en donde entre compañeros y compañeras poder charlar y poder discutir y poder conocer otras experiencias que también nos van a nutrir en nuestras luchas. Así que bueno, eso, muchísimas gracias. Bueno, tratándose de un conversatorio,
Están ustedes en la posibilidad del uso de la palabra. Si quieren preguntarle a los compañeros, a las compañeras, estamos a disposición para poder charlar, intercambiar ideas. Yo simplemente tal vez valga decir que, como de alguna manera lo decía Horacio, nada de esto es posible, nada de esto podría ser posible sin el trabajo, el compromiso, la militancia, la solidaridad de tantos y tantas. Una muestra es este encuentro. Esto es el resultado también de una labor profunda que tengo que decirle, que me parece bueno, no lo teníamos en carpeta porque nos habían dicho cómo iba a ser. Perfecto, le vamos a dar la posibilidad de que hable, vamos a tener traducción simultánea, o casi simultánea. A la tarea, al compromiso, a la solidaridad de todos, tantos y tantas compañeras y compañeros, al Comité Nacional. Esto es producto también de un enorme trabajo del Comité Nacional por la Libertad de Milagro, a compañeros y compañeras que están acá acompañando, a los compañeros y las compañeras de la Comisión de Acción Política, que de aquí, de Buenos Aires, pero también las que nutren esos espacios a lo largo y a lo ancho del país. Y también fuera de nuestro país, porque como se decía en estos días, esto fue producto de la iniciativa del Comité por la Libertad de Milagro y sus compañeros y compañeras de Toronto. Mucho compromiso puesto en estas luchas y siempre además tenemos presente en estos espacios que nosotros plegamos por la libertad de nuestros compañeros y compañeras de Tupac, allí donde estén, presos por el régimen del saqueo, la brutalidad y la barbarie, pero también por otros compañeros presos del gobierno de Macri y sus aliados, presos políticos, dirigentes sociales, estudiantiles, exfuncionarios, integrantes o dirigentes de comunidades de pueblos originarios, que también son hoy estigmatizados por esta suerte de democracia de baja intensidad, para mí en estado de excepción, que es el que tampoco hacía referencia a Elio Mazacorta. Una larga figura y ardua tarea la que nos queda por delante. Son muchos los vejámenes, los intentos de humillarnos, pero seguramente nosotros todos y todas, más temprano que tarde, habremos de dar la batalla final para vencer, porque de la resistencia el camino que nos queda es, por supuesto, el camino de la lucha para vencer este modelo de exclusión, de muerte, de persecución. Le vamos a dar la palabra a Tom Egan y después quisiera en todo caso que Coco también hiciera alguna referencia, más allá de que como referente además de la Tupac Amaru y integrante del Comité Nacional, y que ustedes, por supuesto, tienen deseos, ganas, quieran preguntar. Yo tengo alguna pregunta para hacer a los compañeros que nos visitan, pero bueno, lo importante es que hagan ustedes. Tom, please. Buenas noches. Compañeros, compañeras, mi nombre es Thomas Egan. Soy abogado en Florida. Yo hablaré en inglés. Magda será mi traductora. I agree with most of what's said, but Estoy de acuerdo con la mayoría de lo que se ha dicho. I'm going to say something different. Quiero decir algo distinto. Today, with my friends, we went to the American Embassy. Hoy asistimos con mis compañeros de la misión. We went to the American Embassy. Fuimos a la embajada americana, We met. norteamericana. We met with the charge of affairs and talked about the Milagro case Y hablamos con el encargado de negocios de embajada sobre el caso de Milagro and about the other prisoners. y los demás prisioneros. And I think there was general agreement in the room, but I also
also think there's general agreement in all, seem everywhere except here in Argentina. Estuvimos de acuerdo ahí en esa reunión y creo que hay acuerdos también en Argentina. What is happening in Jujuy has violated every international legal norm that we know. Creo que está ocurriendo en Jujuy viola todos los acuerdos internacionales que conocemos. Legal authorities in the United Nations, Las autoridades legales de las Naciones Unidas, the OAS, la OEA and certain branches of this government y ciertos poderes de este gobierno. all believe that and have said that what has happened to Milagro and the others is illegal and had to stop. Even Todos han dicho que lo que está sucediendo en Milagro es ilegal y que debe ponerse un freno. even Pope Francis believes it should stop. Inclusive el Papa Francisco cree que hay que pararlo. But the American charge d'affaires who we met Pero el encargado de negocios de Embajada Norteamericana told us they have not made a decision and don't know what to say. nos dijo que todavía ellos han tomado una decisión y no sabía qué decir. So let me tell you something about myself. I have been a lawyer for a long time. Yo les voy a contar un poco sobre mí mismo. Yo he sido un abogado por mucho tiempo. My wife and I, we raised 5 children. El señor y yo hemos criado 5 hijos. And 20 years ago or so, I began working as an election monitor in the United States. Y hace como 20 años empecé a trabajar a monitorear elecciones en los Estados Unidos. And the second election that I worked on was Bush v. Gore. Sí. Y la segunda elección en que trabajé fue la de Bush contra Gore. And there was no question in my mind and everybody else's mind that it was a crooked election. Y no habría ninguna cuestión o pregunta entre nosotros de que esa había sido una elección corrupta. And then when we got to court, Pero cuando llegamos a la corte, the judge said, basically, there's nothing we can do. el juez también dijo que no había nada que hacer. George W. Bush became president and we had a war in Iraq. El presidente George Bush, es decir, George Bush se convirtió en presidente y tuvimos la guerra de Irak. So after that, I started working, traveling in other countries as an election monitor. Después de eso, comencé a viajar en otras elecciones, supervisando otras elecciones. But the thing that moved into something else. I met a priest, a Catholic priest, and at a demonstration at Fort Benning. Pero ahí me llevó a otra situación. Conocí a un cura católico en Fort Benning. At Fort Benning. And so after I started going on travels with him Empecé a viajar con él to Latin America. a Latinoamérica. And we went to, every once in a while, we'd go to a country and we'd meet with ministers and judges. Así que empecé a viajar con él y conocí a ministros y a jueces And we met with presidents, con algunos presidentes, human rights lawyers, abogados de los derechos human humanos, rights prosecutors. abogados y fiscales de derechos humanos. And what our purpose was to convince these governments to stop sending officers, military officers, police officers, senior police officers, and
public officials to be trained by the American government. Había que tratar de convencer de que empezaran a enviar a ellos oficiales para ser entrenados por el ejército. And some countries agreed. Y algunos países estuvieron de acuerdo. Ecuador, Ecuador, Nicaragua, Venezuela, Venezuela, some agreed. So let me tell you why this algunos estuvieron de acuerdo. is so important. Déjenme que les diga por qué esto es tan importante. Last year, 1,278 officers, senior officers, generals, colonels, El año pasado, 1.278 oficiales went to the United States, fueron a Estados Unidos along with senior police officers con altos mandos de la policía and public officials, y oficiales estatales, funcionarios públicos, and were trained in the School of the Americas. para ser entrenados por la Escuela de las Américas. I'll tell you who one of the main graduates in School of Americas was. Pinochet. Uno de los graduados de esa escuela es Pinochet. And at the School of Americas, what they do is they have classes. They used to teach how to torture. Y en esta escuela tienen clases sobre tortura. It's where they developed the waterboarding. Y allí es donde se desarrolló la técnica de sumerger sumario. I don't think they do it anymore. But the other thing that they do is they introduce each South American officer to an American officer. Presentaban a un oficial norteamericano a un latinoamericano. So every South American officer or a police officer or official is given an American mentor. Cada oficial sudamericano le daban un asesor. And believe it or not, these South American officers can, after they leave the school, can call the American officer, their mentor, and get a visa, get one of their children admitted to an American university. Cada uno, créase o no, cada uno de estos oficiales puede llamar a su mentor o su asesor en Estados Unidos. They can go to the Super Bowl. Pueden ayudar, quienes los ayudan con los hijos, a becarlos o a conseguirles que entren a las universidades. But also if they need equipment Pero y también si necesitan equipo or money, o dinero, the American officer is there for them. el oficial norteamericano está a la disposición de los oficiales sudamericanos. So as a consequence, South America, there are many coups by the military. And most of it seems to be orchestrated by the United States. Y los golpes que se dan en Latinoamérica es obvio que se está haciendo Estados Unidos. So in some of the countries we visited, Chile is the most notable. En los países que visitamos, Chile, el caso de Chile es el más obvio. Government officials told us they could, not publicly, they said, we cannot do anything about our military. Nothing. Y los oficiales del gobierno les informaron que no podían hacer nada en relación a los militares. And the same thing in Colombia. Y lo mismo se decía sobre Colombia. It almost seemed like the army and the police did not belong to the government or the people. En Sudamérica, en general, las Fuerzas Armadas no le pertenecen al pueblo ni al gobierno del pueblo. And I think that's, in part, this is why President Maduro is still in office. Y yo creo que es una de las razones quizás porque Maduro todavía
permanece en el gobierno. Because Chavez, Chávez, 20 years ago, he severed the School of the Americas, hace 20 años cortó con la Escuela de las Américas and now all of his officers are Venezuelans, y not, todos and not Americans. y todos los oficiales ahora en Venezuela son venezolanos y no tienen relaciones con los americanos. And the United States is really desperate for a military coup in Venezuela, and Los Estados Unidos están desesperados por un golpe en Venezuela, but without the phone numbers of the officers, pero sin los números de teléfono de los oficiales. they also overthrow the government in Nicaragua. También están intentando derribar el gobierno de Nicaragua. When we were in Nicaragua, Cuando estábamos en Nicaragua, we visited the university, visitamos la universidad and we met the opposition. y nos encontramos con la oposición. And I can tell you, they admitted to us that all of them received money from the federal government, Y todos admitieron the que U.S. government. recibían dinero y fondos del gobierno norteamericano. And what we see in the Hukuk is it's something that lawyers can hardly bear. What it is the law is not good enough. You can have the law on your side, and in this case, the law is all the way on the side of Milagro Sala, and not on the side of the government, but yet it's not good enough. Bueno, la ley está en este momento del lado de Milagro Sala, pero no es lo suficiente. It's very frustrating for a lawyer. Pero es muy frustrante para un abogado. I think it's even more frustrating for people if they can see so much injustice and yet feel like there's nothing they can do about it. Es aún más frustrante para el pueblo, la gente que ven las injusticias y no pueden hacer nada al respecto. I agree with Francisco. What's happening in Huli is that natural resources, the minerals, the rare earth, the lithium. Estoy de acuerdo con la teoría de su compañero que el problema de los minerales y el litio, el Jujuy y las corporaciones. These large corporations, multi-corporations are covering the earth, looking for them. And in part, it's because there's also now international competition for raw materials. Hay una competencia internacional por los recursos naturales. They're looking for raw materials in the Arctic now. Están buscando recursos naturales en la Antártida. All in natural lands, Malvinas, and in many cases, what has to give way is indigenous rights. And what you see in Jujuy, En muchos casos los derechos son robados de las poblaciones indígenas. I think is a movement organized by the government, but also by these corporations to destroy popular power. He agrees with the idea that it's que está de acuerdo con el compañero que todo esto en el fondo es un intento para destruir el poder popular. In order to exploit the resources in Jujuy, Y para quedarse, explotar los recursos de Jujuy y quedarse con los. there has people like Milagro Sala, popular organizations, trade unions, the like have to be set aside. Líderes como Milagro y los sindicatos tienen que ser
seems so frustrating because they're colossal, they're very great organizations and very great wealth pushing this destruction of power. Tienen un enorme poder y están empujando para In my travels, I have always been amazed how brutal the police and the army can be to its own people. En mis viajes siempre me ha sorprendido la brutalidad de la cual es capaz la policía y los militares. It almost seems like the government, the cruelness and abuse that's going on is for the purpose of making the people fight. And if they fight, the army will be used. That's what it seems. Piensa que en muchos casos se está como provocando al pueblo para que luche y poder reprimirlo. So I think it's a very dangerous situation. Es una situación muy peligrosa. Thank you. Bueno, muchísimas gracias, Tom. ¿Algún compañero o compañera que quiera hacer alguna pregunta, participar? Está abierto el micrófono para hacerlo.